El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Piden a Fuerza Pública traer a comparecer a empresario Bolaños, pero se presenta por su propia voluntad. Diputados indignados con manejo de crédito para Cemento Chino y para Copelesca. Hacienda propone presupuesto con rebajas y diputados dividir proyecto de impuestos. Director del CTP rinde cuentas de su labor en comisión de gasto y es increpado por concesiones. Dan prórroga para resolver reforma a pensiones de la Corte. Y comisión da visto bueno a Academia de Policía. Vamos al detalle de las informaciones. El Comité de Crédito del Banco de Costa Rica volvió a comparecer ante la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios. 9 representantes llegaron al seno del grupo legislativo, de ellos el gerente general Leonardo Acuña Alvarado, quien insistió en que el crédito que se otorgó al empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños por $20 millones se hizo de forma rutinaria. Con respecto al crédito a Copelesca por $32 millones para la compra de una hidroeléctrica a la empresa Holcim, el asesor jurídico Eduardo Ramírez Castro del BCR dijo que se creó un fideicomiso de garantía con una serie de inmuebles que lo respaldan. Pero la diputada Nidia Jiménez cuestionó el otorgamiento del crédito. Es decir, yo quiero entender cómo es que por la prensa sale que no hay tráfico de influencias, cuando una misma persona, que es Alberto Rabin, es de Holcim, es del BCR y al mismo tiempo es del bufete que agiliza el trámite, digamos, del préstamo para Copelesca. Sí, tal vez, doña Nidia, le respondo. La Junta Directiva del Banco de Costa Rica conoció en la sesión 3217 del 26 de julio del 2017 el informe de la auditoría sobre el proceso de crédito a Copelesca, del cual, la auditoría menciona que se constata que no hay irregularidades que justifiquen las acciones eso quiere decir, posteriores, disculpe, y descarta que hubiera tráfico de influencias a la hora de conceder el crédito. Eso es la conclusión del informe del auditor, que el auditor hizo llegar a la Junta Directiva a solicitud de la misma Junta quien pidió la investigación. Ante las tantas preguntas y las pocas respuestas del Comité de Crédito del BCR, el diputado Julio Rojas pidió a todos renunciar por la falta de diligencia del dinero de todos los costarricenses. Tras no presentarse a comparecer aduciendo enfermedad con un dictamen de un médico privado, el empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, la Comisión Especial Investigadora de los Altos Créditos otorgados por el Banco de Costa Rica aprobó traerlo con la fuerza pública. A Bolaños se le dio tiempo de presentar un dictamen de un médico de la Caja, no obstante, no lo presentó y en su lugar más bien decidió llegar por su propia voluntad. La comisión inició la sesión con el supuesto audio de la conversación del gerente de proyectos del BCR, Guillermo Quesada Oviedo, con Bolaños, el cual dio origen a la investigación por una posible estafa al banco. ¿Cómo gestionó usted las citas en Casa Presidencial, las diversas citas, las 6 citas? ¿Quién le ayudó? ¿Cómo hizo? ¿Llamó usted a la central telefónica o cómo hizo? Y simplemente le digo a mi secretaria que me localice y mandé un montón de notas. Hay un montón de notas con copia a la misma Casa Presidencial y simplemente se gestionaron porque era una obligación que tenían que definir porque tenía un barco pegado en muelle. ¿Hubo algún diputado que le ayudara a gestionar las citas? No, en absoluto, que yo conozca, no. Pero hay un diputado, Morales Zapata, que dice que le ayudó a una de las reuniones a petición de algunos otros diputados aquí de la Asamblea Legislativa. No. ¿Está diciendo él no verdad? Para que estemos claros, en un tema de una reunión con la Comisión Nacional de Emergencias y con un dique en Nosara, que de hecho se dijo en ese momento que se había construido mal, y también le aclaro, don Otón, es falso. El directivo del BCR, Guillermo Quesada, también fue interpelado por el audio escuchado. O sea, usted ya consideró en ese momento que lo más seguro le iban a hacer una propuesta de buscar el mecanismo, revelar el secreto bancario con la finalidad de después hacer los cobros, y precisamente por eso fue que se le ocurrió grabar el audio. Sí, bueno, yo lo hice realmente y lo sigo reiterando por un tema de seguridad, ¿verdad? Porque no sabía qué era lo que me iba a proponer, pero no tenía ningún fin específico el tema. Don Guillermo, usted se da cuenta, después todos nos hemos dado cuenta, después de tener el dolor de oír un audio
con ese contenido. Realmente no sé si lo mío es exactamente dolor o un poco de náusea. Usted se da cuenta que a usted lo que se le está ofreciendo es un negocio corrupto para hacerle daño a un banco público. Usted aceptó, don Guillermo, ¿por qué cree que el señor Bolaños se atreve a planteárselo a usted, de llevarlo a un hangar o no sé dónde, en una visita insólita, a usted como jerarca de un banco, a plantearle esto? Bueno, eso casualmente, eso es lo que está en discusión en el Ministerio Público. Nada más agregar que ese audio se da el 3 de abril, un lunes 3 de abril de este año. Después yo lo judicializo el 3 de julio y yo acepto que el audio que entrego es el nítido. La semana pasada tenía que verificarse en la parte forense, en el área forense, en San Joaquín de Flores, por parte del Ministerio Público, la tonalidad de voz, porque yo sí acepto que es mi voz, y don Juan Carlos pidió revisarla. Carlos, apague ahí. Claro. Pidió que se revisara en mi teléfono personal y se extractara el audio, y eso fue lo que fui a hacer en toda la mañana del día de ayer. El diputado William Alvarado pregunta a Bolaños si estaría dispuesto a eliminar el secreto bancario. Si eso es lo que tanto se divulga en los medios de comunicación, de que no es así y que pareciera que las garantías no son las adecuadas, ¿usted estaría dispuesto a abrir el secreto bancario y enseñárselo a todos los costarricenses sin nada que ocultar para demostrar que los créditos están bien dados? Muchas gracias, excelente. Fíjate que en su momento quería proponer, o eso fue una motivación, porque ustedes como legisladores y personas muy respetuosas, quería aclararles más aún de lo que pudiera aclararles. En mi propuesta estuvo pensar ofrecerles sesiones privadas a ustedes para abrir el secreto bancario, y por supuesto que así lo hicieran con todos los otros investigados, si tienen transparencia para hacerlo también. Nosotros lo hicimos ya el año pasado en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, claramente, ahí está bien documentado. ¿Usted intervino en algo en el cambio del reglamento para la importación de cemento? Mire, señor, la gente habla de que el gobierno hizo, que el gobierno ayudó, que el gobierno esto, y es totalmente falso e incorrecto. Es simple. Había un reglamento del 2004, con fecha de su elaboración 2004, pero nadie menciona que del 2004 a la fecha el mercado del cemento ha estado a la libre. A la libre, señores diputados, es que no hay un solo estudio. Pero resulta ser que cuando viene un cemento barato al país, bombas y platillos, empecemos a estudiar, empecemos a cambiar. No somos nosotros. Yo fui a la institución gubernamental y pregunté claramente qué es lo que tengo que cumplir para poder salir adelante con el barco, y me dan un reglamento, muy bonito el reglamento. Me voy y estoy en la oficina con el señor don Alex Sánchez acá presente, y me dice don Juan Carlos, esto está incompleto, ocupamos el acápite 7.4 del reglamento. Perdón, Juan Carlos, pero usted intervino entonces en alguna propuesta del reglamento ante el MEIC. Lo que quiero es terminar de exponer mi respuesta para estar claros. Es por un tema de tiempo, o sea, sí le hizo sugerencias al reglamento para que cambiara algunos aspectos de tal y como estaba establecido el MEIC. No le di ninguna sugerencia, señor diputado, simplemente le exigí que aplicaran el reglamento, y como iba a concluir, el acápite 7.4 del reglamento de cementos hidráulicos del año 2004, señores diputados, no existe. La comisión se volverá a reunir el próximo martes por la noche en sesión extraordinaria para recibir en audiencia a la Junta Directiva del BCR. El plenario legislativo acordó mediante moción prorrogar por 8 días hábiles el conocimiento de la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial. Esto en espera de que 4 organizaciones consultadas que faltan por responder sobre el tema puedan entregar el informe.
La diputada Natalia Díaz explicó que las respuestas son de suma importancia, ya que algunas incluso pueden ser incorporadas al texto, como las de la Universidad de Costa Rica, institución que efectuó el estudio actuarial solicitado por la propia Corte. Sin embargo, hace algunas observaciones con respecto, por ejemplo, al transitorio del proyecto de ley. El transitorio lo que explica es a quiénes les aplica la ley de ahora en adelante. Nosotros establecimos un periodo de 18 meses para aquellas personas que en 18 meses se pensionen puedan acogerse a lo que es la legislación actual. De lo contrario, tendrían que tomar en cuenta la ley nueva. Pero habíamos establecido un cuadro de 5 años de acuerdo a la edad de servicio y años de las personas, de cuánto porcentaje podían cotizarse dependiendo de esos rubros. Entonces la universidad dice que lo conveniente es dejarlo solo en los 18 meses sin tomar en consideración esos 5 años adicionales en este cuadro que se establece en el proyecto de ley. Esa es una de las observaciones también relevantes de la respuesta a la universidad. Después indican que cuando se establece el aporte patronal del 11 al 15%, el proyecto de ley o el dictamen afirmativo de mayoría indica que debe ser escalonado. La universidad dice que no hay claridad en cuanto a qué significa escalonado, si es proporcional a los ingresos o es que año con año va subiendo al 15%. Entonces hay que aclarar un poco la redacción de ese inciso y decir también, según lo indica la universidad, que podría darse un porcentaje de jubilación en lugar del 85% del salario, que fueran 82%, según lo que recuerdo, y que se estableciera mejor un porcentaje fijo de aporte patronal en lugar de hacerlo escalonado del 11 al 15% y dejarlo en un 13%. Por su parte, el diputado Jorge Arguedas, quien está a favor de los gremios, estima que debe darse más tiempo para que también puedan analizar las objeciones del sector. El único informe que fue presentado a tiempo fue se cometieron graves errores de procedimiento y pareciera, según la prensa que he estado leyendo, los diputados que se unieron para hacer un proyecto de mayoría, que lo que intenta es privatizar este fondo de pensiones, pareciera que van más porque se archive, porque la Sala Constitucional se lo traiga abajo y entonces en eso pues sigue afectándose la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, que para mí es lo fundamental, además de los derechos de los trabajadores. De esta forma, los legisladores volverán a reunirse para conocer de la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones de la Corte Suprema de Justicia en el plenario, de acuerdo al trámite expedito aprobado. El ministro de Hacienda, Elio Fallas, presentó una serie de medidas que el gobierno se propone ejecutar para obtener el avance de la agenda fiscal ante la reunión de jefes y subjefes de fracción. Se trata de un presupuesto extraordinario con rebajas, la derogatoria de la Ley de Capitales Golondrina, el salario único para jerarcas, el análisis de las anualidades, el dictamen del proyecto de regulación de las transferencias, derogatoria de los destinos específicos, la reforma constitucional sobre regla fiscal y la emisión de una directriz para suspender las campañas publicitarias. Hemos estado en conversaciones con grupos tanto económicos como sociales y también con algunos partidos, y hemos ido aclarando aspectos, y eso es un tema que estaría por resolverse, pero no hemos visto una posición completamente en contra del proyecto. Los diputados de diversas fracciones insisten en separar del proyecto de impuestos los temas de gasto. El paquete que nos presentó el gobierno, el paquete tributario, el paquete fiscal, y que lo veamos por separado, y que lo analicemos y que veamos muy claramente cuáles son las posibilidades de lo que se pueda votar y lo que no se pueda votar, y también la petición que le habíamos hecho al gobierno de que ojalá bajaran los gastos. Nosotros creemos que este tipo de megaproyectos, como se le ha llamado, difícilmente tienen posibilidades de caminar en la corriente legislativa. Incluso cuando se habla de paquetes de impuestos, nosotros no abrazamos ese tipo de iniciativas porque finalmente y históricamente no han tenido posibilidades de avanzar. Nosotros creemos que los temas tienen que verse por separado, y es lo que nosotros como fracción hemos venido presentando, apoyando, para que los temas se vayan digiriendo en la corriente legislativa de acuerdo a cada tema.
Los diputados indicaron que estudiarán las propuestas del Ejecutivo y se mostraron anuentes en colaborar con los proyectos de recorte del gasto antes de aprobar cualquier impuesto. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.